Buen día, mi nombre es Maylene Guamán Borja y lo que hoy vamos a realizar es una capacitación de trabajos con riesgo eléctrico. Vamos a presentar nuestro índice y los puntos que vamos a tocar. Como punto número 1, el objetivo general. 2, conceptos generales. 3, definición de trabajos con riesgo eléctrico. 4, influencia de la intensidad de corriente. 5, tipos de contacto eléctrico. 6, efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica. 7, medidas de precaución. 8, normativa internacional. Y 9, primeros auxilios. Objetivo general. El objetivo general de esta capacitación es brindar seguridad a nuestro personal que va a trabajar con riesgo eléctrico, ¿no? Para que éste pueda identificar los peligros y evaluar los riesgos correspondientes. Vamos con los conceptos generales. ¿Qué es un peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. En este caso, en trabajos con riesgo eléctrico, el peligro sería la energía eléctrica, ¿no? Riesgo. La probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipo y ambiente. En este caso, ¿qué podría suceder, no? Este riesgo, electrocuciones, paros cardíacos, ¿no? Actos inseguros o subestándar son omisiones u acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, no siendo esto un accidente, incidente o enfermedad laboral. Entonces, acá vemos un ejemplo de actos inseguros, que usted se le diga que vaya con todos los CPPs a trabajar, ¿no? En el tablero y usted va sin el guante dieléctrico, ¿no? Y así está metiendo la mano en el tablero. Entonces, eso sería un acto inseguro, ¿no? Un mal acto de usted. Condiciones inseguras o subestándar son aquellas situaciones, circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo, ¿no? Y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo, ¿no? Sin o con escaso control. Por ejemplo, un ejemplo de condiciones inseguras sería, ¿no? Que a usted lo manden a trabajar en un ambiente lluvioso, ¿no? Y usted va a hacer trabajos eléctricos. Esa sería una condición insegura o subestándar, ¿no? Y en el cual usted tiene que hablar con su supervisor, ¿no? Y decirle que usted no puede trabajar en un ambiente con esa condición insegura, ¿no? Vamos con la definición. ¿Qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esto se va a dar en los siguientes casos. Cuando el cuerpo humano es conductor, o sea, es capaz de transmitir energía eléctrica. Cuando el cuerpo humano forma parte del circuito, o cuando exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. Influencia de la intensidad de corriente. La intensidad que recibe un accidentado va a depender de la tensión y la resistencia, ¿no? Esto de acuerdo a la ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión entre resistencia, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor sea la tensión, mayor será la intensidad. Tipos de contacto. Contacto directo e indirecto. El contacto directo se da cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor, instalación o elemento eléctrico bajo tensión directa, ¿no? Como el que son máquinas, ¿no? Enchufes. Los directos se clasifican en principales y secundarios. Los efectos directos principales, ¿no? Son provocados inmediatamente al pasar la corriente por nuestro cuerpo humano. Las principales consecuencias son fibrilación ventricular, como es el paro del corazón, paro respiratorio o asfixia, ¿no? Tetanización muscular, que es la rigidez muscular. Los efectos directos secundarios, ¿no? Son los que al pasar la corriente por el cuerpo humano tardan un poco más de tiempo, ¿no? Y sus principales efectos son quemaduras internas, quemaduras en la superficie, ¿no? Y trastornos nerviosos, renales, oculares y auditivos. El contacto indirecto, ¿no? Son aquellos que se producen al tocar, ¿no? Partes metálicas, conductores, elementos o máquinas, ¿no? Estos no deberían estar sometidos a tensión directa, pero circunstancialmente han quedado, ¿no? Bajo tensión accidental. ¿Cuáles son los efectos, no? Pérdida de equilibrio, golpes contra objetos, etcétera. Factores que determinan la gravedad. ¿Qué factores determinan la gravedad? ¿No? El peligro de la corriente eléctrica viene definido físicamente por la intensidad, la frecuencia y la duración, tiempo de duración. Bueno, vamos a explicar por qué estos factores determinan, ¿no? La gravedad. La intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica a partir de los 8 miliamperios puede ocasionar contracciones musculares, ¿no? Y la contracción repetida, como es la tetanización, ¿no? O rigidez muscular en las manos y en los brazos, ¿no? Mientras que entre los 30 a 50, ¿no? Se produce la fibrilación ventricular.
la corriente pasa por la región cardíaca, ¿no? O sea, un paro cardíaco. Si la corriente es continua, ¿no? O alterna, si es continua no hay tanto peligro, aunque hay otros factores que pueden influenciar en la gravedad del accidente, ¿no? El recorrido de la corriente eléctrica. La gravedad depende de la trayectoria que siga la corriente eléctrica, ¿no? A través de nuestro cuerpo. La misma podría ser, ¿no? De una mano a la otra mano, desde la mano hacia el pie, ¿no? Sin pasar por el corazón. Desde la mano hacia el pie pasando por el corazón, desde la mano hasta la cabeza y desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Tiempo de exposición a la corriente. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, ¿no? Mayores son las probabilidades de causar un daño grave. Resistencia a la corriente y tensión de contacto. La gravedad del accidente también depende de la corriente eléctrica, ¿no? Ya que a menor resistencia es mayor la intensidad. Los efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica de 0 a 3 miliamperios es prácticamente imperceptible y no hay riesgo, ¿no? De 5 a 10 miliamperios ya tenemos movimientos reflejos musculares, ¿no? Como los que son los calambres y las pequeñas alteraciones de nuestro sistema nervioso. De 10 a 15 miliamperios que tenemos contracciones musculares, ¿no? O la tetanización de los músculos, ¿no? En los brazos y en las manos. Estos se pueden soltar, ¿no? Los objetos que están sosteniendo. También tenemos dificultad para respirar y aumento de la presión arterial. Tetanización, repito, ¿no? Tetanización es cuando el músculo, ¿no? Se pone rígido. Ya, de 15 a 30 miliamperios tenemos irregularidades cardíacas, ¿no? O el fuerte efecto de la tetanización afecta a los músculos, ¿no? Y también al sistema respiratorio. Y ya a partir de los 4 segundos, ¿no? Aparecen los síntomas de asfixia y quemaduras eléctricas, ¿no? Mayor a 30 miliamperios se produce la fibrilación ventricular del corazón, ¿no? O paro respiratorio, ¿no? Paro al corazón. Mayor a 10 miliamperios, 10 amperios, el corazón sufre una parada, ¿no? Durante la circulación. Si es menor a un minuto, usted puede recuperar su actividad normal. Medidas de precaución. La medida de precaución sería el uso de nuestras reglas de oro de la electricidad, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Son 5, ¿no? La primera es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. La segunda es el enclavamiento o bloqueo de todos los aparatos de corte. La tercera es verificar la ausencia de la tensión. La cuarta es poner a tierra, ¿no? Y en cortocircuito. Y la quinta es señalizar nuestro área de trabajo. Las reglas de oro de la electricidad, ¿no? Como primer punto tenemos el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, ¿no? Lo que debemos hacer es efectuar la desconexión de todas las fuentes de tensión mediante interruptores y demás equipos de seccionamiento. Los aparatos de corte que no puedan ser visibles, debemos tener, ¿no? Un dispositivo que nos permite identificar claramente las posiciones de apertura y cierre, ¿no? De manera que vayamos a garantizar que ese corte sea efectivo. Enclavamiento o bloqueo de aparatos de corte. Esta operación, ¿no? Impide la reconexión del dispositivo sobre el que se ha efectuado el corte, ¿no? Permite mantenerlo en la posición determinada, imposibilita el cierre intempestivo. Para que esto se materialice se puede usar un candado de condensación, ¿no? También tarjeta de seguridad. En caso no sea posible el bloqueo mecánico, ¿no? Deben adaptarse otras medidas como el que es el retirar, ¿no? De su alojamiento a los elementos extraíbles. Verificación de la ausencia de tensión. Haciendo uso de nuestros elementos de protección personal y del detector o revelador de tensión, vamos a verificar la ausencia de todos los elementos activos de la instalación o circuito. Esta verificación se va a realizar en un sitio cercano a nuestra zona de trabajo. El equipo de protección personal y el detector, ¿no? Van a ser acordes a nuestro nivel de tensión en el circuito. El detector se va a probar antes y después del uso para verificar su buen funcionamiento. El punto número 4 es poner a tierra y en cortocircuito temporal todas las posibles fuentes de tensión que van a incidir en nuestra zona de trabajo. Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. El equipo de puesta a tierra temporal va a estar en perfecto estado, ¿no? Y este debe ser compatible para las características de nuestro circuito con el que vamos a trabajar. También los conductores que se van a usar van a ser los adecuados, ¿no? Y tienen que tener una sección suficiente para la corriente de cortocircuito de nuestra instalación. Antes de ingresar a la hora, tenemos que usar nuestros equipos de protección personal, ¿no? Siempre es importante. Debe guardarse la distancia de seguridad también, ¿no? Dependiendo del nivel de tensión con el que vamos a trabajar.
El equipo de puesta a tierra se va a conectar primero a la malla, ¿no? O un electrodo de puesta a tierra, luego a la barra, ¿no? O silleta de acceso adecuado equipotencial o neutro, si este existe. Y después a cada una de las fases, ¿no? Vamos a iniciar con el conductor a nuestra fase más cercana. Los conectores, ¿no?, de nuestro equipo de puesta a tierra deben asegurarse firmemente, ¿no? Y si existiese un conductor neutro, ¿no?, vamos a tratarlo como si fuera una fase. La regla número 5 es señalizar y demarcar nuestra zona de trabajo, ¿no? Siempre debemos delimitar nuestro área, ¿no? Cercarla, ¿no?, poner señalizadores para evitar, ¿no?, que otras personas puedan ingresar, ¿no?, o circular por esa zona, ¿no?, sobre todo si no cuenta con EPPs. Medidas de precaución. Al trabajar con instalaciones eléctricas vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Siempre vamos a disponer de un esquema unifilar, planos eléctricos en general, ¿no?, y estos deben estar actualizados. También vamos a conocer el tipo de instalación eléctrica, el tipo de conexión con relación a puesta a tierra. Vamos a conocer las características del sistema de protección, características de sus componentes, el nivel de tensión y los riesgos, ¿no?, que pueden ocasionar estas a las personas. También vamos a tomar en cuenta las características del ambiente del lugar de trabajo, ¿no?, y el comportamiento del clima, ¿no?, en el lugar de trabajo. Vamos a verificar si hay presencia de materiales peligrosos, inflamables o explosivos, ¿no? Y también podemos verificar si hay gases tóxicos, ¿no? Vamos a también verificar si el recinto, ¿no?, o la zona de trabajo es este espacio confinado, o cualquier otro factor que pueda incrementar significativamente el riesgo, ¿no?, para nuestro personal. En los lugares de trabajo solo podrán utilizarse equipos y herramientas para el sistema o modo de trabajo previstos para su fabricante, ¿no?, que sea compatible con el tipo de instalación eléctrica. Para todos los casos, las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas, ¿no?, según su reglamento interno de seguridad, por lo que se va a cumplir, ¿no?, las condiciones establecidas en la normativa de seguridad y salud, ¿no? Equipos y materiales de trabajo y de protección. Los equipos y materiales de trabajo y protección utilizados van a proteger al trabajador frente al contacto de riesgo eléctrico, ¿no? Arco eléctrico, exposición o proyección de materiales, ¿no? Aquí tenemos los accesorios aislantes para recubrimiento de partes activas o masas. ¿Qué son estas? Son equipos cuyo nivel de aislamiento eléctrico han sido certificados o verificados mediante ensayos eléctricos, ¿no? Aquí tenemos de ejemplo las vainas o caperuzas, las pantallas aislantes, las cubiertas aislantes. También tenemos a los útiles aislantes o aislados, ¿no? Los útiles deberán disponer de recubrimiento aislante conforme a las normas técnicas, ¿no? Aquí las herramientas, las pinzas, las puntas de prueba, entre otros. También tenemos a las pérticas aislantes, ¿no? Estos nos permiten realizar la tarea sin tener que aproximarnos o entrar en contacto con las partes activas de la instalación, ¿no? De tal manera que aumentamos la resistencia de contacto y nos protegemos frente a efectos de un posible arco eléctrico, ¿no?, al mantener una distancia adecuada. En ningún caso vamos a colocar las manos más allá de las marcas que se establecen. Los dispositivos aislantes o aislados. Estos dispositivos nos van a proporcionar un aislamiento respecto a tierra, ¿no? Aquí podemos mencionar a las alfombras aislantes, las banquetas aislantes, plataforma de trabajo y escaleras aislantes. Los EPPs que se deberían usar, EPPs o equipo de protección personal, son ropa de trabajo, protección de cabeza, protectores visuales, calzado o guantes aislantes. Los EPPs para arco eléctrico, ¿no?, por debajo de 12 calorías por centímetro cuadrado, casco de seguridad, overol resistente, ¿no?, careta, guantes con aislamiento de hule, ¿no?, guante dieléctrico, zapato de seguridad dieléctrico. Para arco eléctrico, ¿no?, mayor a 12 calorías por centímetro cuadrado, vamos a usar la escafandra, vamos a usar la chaqueta, vamos a usar pantalón no resistente al arco, guantes con aislante de hule, ¿no?, o dieléctricos, y zapato de seguridad dieléctrico. Vamos con la normativa. ¿De qué normativa debemos guiarnos para trabajos con riesgo eléctrico? ¿No? Normativa peruana, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, la resolución ministerial número 111, ¿no?, del 2013. Y internacional de la NFPA 70E, ¿no?, Norma de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.
Primeros auxilios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿No? Activar el sistema de emergencia, que consta de 3 pasos: proteger, avisar y socorrer. Proteger tanto al accidentado como al que va a socorrer, ¿no? Avisar, alertar a los servicios de emergencia, ¿no? Tanto a nuestra clínica afiliada, ¿no? Como a nuestro supervisor de seguridad, ¿no? De lo que está sucediendo. Para ello nosotros debemos contar con toda nuestra documentación, ¿no? Como en este caso en la emergencia sería nuestra ficha de atención médica, ¿no? Para que puedan atender rápido al accidentado. Socorrer. Una vez que se haya protegido, ¿no? y avisado, se va a proceder a actuar sobre el accidentado, ¿no? Practicando los primeros auxilios. Liberación del accidentado por electricidad. Antes de tocar el accidentado debemos cortar la corriente eléctrica, ¿no? Si no podemos desconectar la corriente para separar al accidentado, vamos a usar materiales aislantes. Un ejemplo, la madera, ¿no? También vamos a tener en cuenta las caídas del accidentado, ¿no? Para poder disminuir su efecto traumático, ¿no? Para ello vamos a usar almohadas, mantas, ¿no? También hay que ver si la ropa del accidentado no está ardiendo, ¿no? Si fuera el caso, vamos a sofocar la llama, ¿no? Usando mantas, usando prendas de lana, ¿no? O también podríamos hacer rodar al accidentado. Liberación del accidentado por electricidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si alguien está atrapado a circuito, vamos a tratar de desconectar el aparato, ¿no? Cuando no se puede desconectar y cuando se puede desconectar, ¿no? Cuando no se puede desconectar, vamos a protegernos con un material aislante para poder abrir la mano atrapada, ¿no? Cuando la mano queda liberada, ¿no? y el hombre está inconsciente, vamos a aplicar los primeros auxilios, y si está consciente vamos a enviarlo a observación. Documentos en campo, ¿no? Debemos de tener una charla de seguridad, rellenar el ATS y el PETAR, ¿no? Permiso de trabajo de alto riesgo. También vamos a hacer un recordar que todos los trabajadores que ingresan a laborar deben tener una capacitación en trabajos con riesgo eléctrico, ¿no? Deben estar preparados desde ya. El ATS es análisis de trabajo seguro, ¿no? Que siempre se realiza en el campo, ¿no? Para que usted pueda identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Y el PETAR es el permiso que le va a dar el supervisor, ¿no? La persona encargada para el trabajo que usted va a realizar, ¿no? El trabajo de alto riesgo. Bueno, acá podemos ver un análisis de trabajo seguro, ¿no? O ATS, ¿no? En el cual vamos a poder ver que aquí tenemos varios ítems, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos colocar acá? ¿No? Acá vamos a colocar la inspección del área de trabajo, ¿no? Vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos, ¿no? Vamos a poner qué nivel de riesgo tenemos para esta inspección de trabajo y tomar las medidas de control, ¿no? Igual para cada uno de ellos, inspección de herramientas, aquí, acarreo de materiales, qué tarea va a realizar y limpieza final, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Evaluando identificando nuestros peligros y evaluando nuestros riesgos, ¿no? Vamos a ver qué nivel de riesgo tienen estos, ¿no? Y vamos a tomar unas medidas de control para ellos. Acá podemos visualizar el PETAR, ¿no? Que debe estar firmado por el supervisor, que nos va a autorizar, ¿no? Los trabajos con riesgo eléctrico. A continuación vamos a ver un video con trabajos de riesgo eléctrico, ¿no? Vamos a identificar los peligros y evaluar los riesgos.